Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en nuestra sección de elecciones y política tenemos a Susel Paredes. ¿Qué tal? Bienvenida Susel. Cuéntanos por favor cómo es que ingresaste al Partido Morado o hace cuánto tiempo estás. Buenas tardes. Yo entro al Partido Morado porque la organización a la que yo pertenezco, que es Fuerza Ciudadana, hace un acuerdo político con el Partido Morado para fortalecer una propuesta de centro que tenga como objetivo dar la mayor estabilidad posible al país. Hemos visto que las propuestas de derecha no son no generan estabilidad, son permanentemente desestabilizadoras. Y desde la izquierda hay una enorme resistencia y hay algunos puntos como una nueva constitución que ellos enarbolan y que en la opinión del Partido Morado debe ser la gente la que decida. Susel, el problema que estamos viendo ahora con el COVID en realidad ha desnudado la realidad del país. Tenemos gravísimos problemas, no solamente en infraestructura, que ya se ha percatado, la falta de oxígeno, una serie de... La mayoría de nuestros peruanos están sufriendo muchísimo por esto, las colas son larguísimas, falta oxígeno, la gente se está muriendo, la gente que no puede llegar a los hospitales está prácticamente recluida en sus casas, pero expuestas a morirse. Nuestro presidente actual Sagasti tiene prácticamente los 100 días de haber iniciado el gobierno y en ese sentido prácticamente estaría dejando en claro que el Partido Morado no tiene ninguna política de Estado como tal, porque si no ya lo hubiera implementado desde el momento que ingresó Sagasti. ¿Qué piensas al respecto? Que el presidente Sagasti ha hecho algo a lo que nadie nunca en la historia del Perú se ha atrevido, y es denunciar inclusive hasta el nuncio, hasta el representante del Papa, al enviar la lista de los vacunados irregularmente. El presidente Sagasti tuvo una reacción rápida y enérgica. Inmediatamente envió esta lista a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría. El presidente Sagasti terminó de acelerar el proceso de contratación para que lleguen las vacunas y logró desatorar el proceso para que lleguen las vacunas. Ya tenemos 150.000 vacunados, porque además somos en el Perú muy buenos vacunando. Creo que el presidente Sagasti no le ha temblado la mano para sacar a quien tenía que sacar, y eso también indica que tiene reflejos rápidos y energía suficiente. Se ha metido con las vacas sagradas de la investigación en el Perú, y la Fiscalía, en virtud a la denuncia que hace Sagasti, el presidente Sagasti, es que actúa de inmediato y allana todo, hasta el Instituto Nacional de Salud inclusive. La política de Estado del presidente Sagasti, de este gobierno de emergencia y transición, ustedes dirán que nosotros nos queremos deslindar del presidente, pero lo que nosotros decimos, y él nos lo ha dicho, es que no hay morados al mando de nada. Los dos únicos militantes son Ugarelli y Salcedo, que eran postulantes a la lista del Congreso y que ahora, como están siendo asesores del presidente, pasan del despacho congresal al despacho presidencial, han renunciado a sus candidaturas. Está claro que el presidente Sagasti está haciendo gestiones para que se puedan fabricar oxígeno desde las mineras inclusive. Entonces estamos trabajando a toda velocidad, pero el problema es que le damos una mochila llena de piedras de Vizcarra. O sea, Vizcarra es una persona que ha estado gobernando aconsejado por un vidente. Entonces, ¿te imaginas la cantidad de irregularidades que ha encontrado el presidente y que para poder poner orden ha tenido que ser muy enérgico y enfrentarse a los grandes poderes fácticos del Perú? Susel, en el plan de gobierno que ustedes tienen, ahí plantean de que van a seguir el lineamiento de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Esto obedece, por ejemplo, al hecho de que
se ha detectado que la ley de partidos políticos es muy débil, muy enclenque. Eso hace, por ejemplo, que como en tu caso, tú hayas ido migrando de diferentes partidos, has estado en el Partido Socialista, has pasado al Movimiento Tierra y Libertad, has ido luego al Partido Descentralista Fuerza Social y has caído ahora en el Partido Morado como consecuencia de esa inestabilidad y falta de, digamos, hasta legalidad, podríamos decir, de los partidos políticos. Los partidos políticos son muy débiles, son muy enclenques y en consecuencia tenemos todo un aparato que no funciona correctamente. Si los poderes públicos, los poderes que en este caso, si llegas a ser congresista, no están bien claramente definidos, porque la ley de partidos políticos no ayuda. ¿Cómo se va a avanzar, por ejemplo, en el caso de que llegara el Partido Morado al gobierno si no tiene capacidad de respuesta con la cantidad de congresistas que tenga? Va a ser imposible manejar el país en estas condiciones para cualquier gobernante ahora y para todos los congresistas que ingresen. Va a ser complicadísimo. ¿Qué has pensado, por ejemplo, en ese sentido tú? Yo estoy acostumbrada a los retos difíciles. Yo he hecho cosas que otros no han podido hacer. He cerrado 17 discotecas en un operativo en Los Olivos sin un solo herido. ¿Por qué? Porque hay estrategia e inteligencia. Y eso es lo que vamos a llevar al Congreso, estrategia e inteligencia. Sobre la reforma política, por ejemplo, para Lima, porque yo voy a postular para ser representante de Lima Metropolitana, yo propongo que la representatividad esté más cerca a la gente. Por ejemplo, ¿tú desde qué distrito estás transmitiendo? Desde La Molina. Muy bien. Entonces, hay personas que no tienen cercanía con su representante porque estamos en una megalópolis de 12 millones de habitantes. Lo que nosotros proponemos es que cada Lima, teniendo la misma cantidad de congresistas, es decir, el mismo presupuesto, sea elegido por distritos electorales de Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. ¿Por qué? Para que la gente entienda lo que vive y vea esos congresistas qué fiscalizar. Si nosotros pensamos en una persona que tiene que ir a trabajar a Puente Piedra, ya me dirás que su trayecto, su desplazamiento en el transporte es una tortura. ¿Quién puede vivir eso? ¿Quién puede representar a esa población de Lima Norte? Alguien que vive en Lima Norte, alguien que viva en San Juan del Lurigancho, alguien que vive en Villa El Salvador y te lo explique. Por eso nosotros vamos a presentar esa modificación, para que la representación sea por limas. Y sí estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, estos partidos que tú mencionas, varios han desaparecido. Y yo tengo derecho a ejercer mi derecho a la participación política. Entonces, si desaparece el partido donde estoy, por supuesto que voy a postular a otro partido, ¿no? Por otro partido, o militaré en otro partido. Porque, fíjate tú la precariedad política en la que estamos, que hemos tenido en una semana 3 presidentes. Porque Acción Popular, motivada por los intereses propios, imagínate, fue presidente de la República el señor Merino con 5.000 votos. ¡Con 5.000 votos! ¿A quién representa ese señor? A un partido. Así entra la gente al Congreso, con 5.000 votos. Entonces, yo creo que tenemos que arreglar, como muy bien señalas, este tema de la ley de partidos políticos para hacerlos más fuertes y más orgánicos. Algo que me ha impresionado a mí del Partido Morado es que sus bases existen. La semana pasada ha tenido una recepción extraordinaria, Julio, en Tarapoto. Hoy día, nuevamente, en Trujillo. ¿Y eso qué quiere decir? Que está movilizado. Julio ha estado con COVID. Nuestra candidata a la vicepresidencia ha estado con COVID en el hospital de Ate, muy, muy mal. Recién la semana pasada hemos comenzado la campaña. Entonces, y me indigna porque hay candidatos que han estado haciendo campaña porque estaban vacunados. Estaban vacunados. Por eso podían comer ceviche y compartir el plato. Entonces, yo, por ejemplo, estoy guardando la cuarentena que el gobierno me ha ordenado, ¿no es cierto? No salir a la calle. Yo no salgo del 1 de febrero. He salido un día a dar una vuelta al parque. Un día. Porque hay que cumplir con las normas.
pero muchos candidatos no están dando el ejemplo con su testimonio de cumplir con la norma. No se puede hacer campaña ahora porque estamos en un estado extremo de contagio en la pandemia aquí en Lima Metropolitana. Susel, otro de los temas que plantea esta comisión de alto nivel para reformar al país de manera política es el tema, por ejemplo, de cambiar la gobernatura local y regional que está planteada para 4 años. Llevarla a 5 años, según tu óptica, ¿cuál crees que sería el beneficio? ¿En qué ayudaría que se incremente un año más? Tú tienes experiencia política en el tema municipal. ¿Cuáles son los beneficios? El beneficio es que como la aprobación de los proyectos demora tantísimo, en el primer año lo terminas de formular, haces los estudios que requieres, en el segundo año licitas, pero ¿qué puede pasar? Que el que queda segundo en la licitación mete un proceso y se para esa obra. Tenemos cantidades de obras en los distritos que se paran porque el segundo, el que perdió, el que quedó segundo en las licitaciones, impugna el proceso. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque hay yo creo que en ese sentido sí deben ser 5 años y no reelegirse. Cumples tus 5 años y te vas. Susel, pero en este caso, por ejemplo, tú has visto que el tema de la municipalidad es totalmente corrupto, el tema de las mafias de terrenos, de repente la has vivido, tú has estado en la municipalidad sí, claro. de La Victoria, y es horrible, ¿no? Y en Los Olivos, y en Lima Magdalena, porque es Japan, Lima Metropolitana. Entonces, para eso existen los mecanismos que te da la ley. ¿Yo qué cambiaría? Primero, que no pueden renunciar los alcaldes para irse a hacer a postular a otro cargo que ellos consideran más importante. Por ejemplo, el señor Acuña. El señor Acuña dejó tirada la Municipalidad Provincial de Trujillo y dejó a una persona en su lugar, ¿no? A la teniente alcaldesa. El señor Acuña dejó tirado el gobierno regional de La Libertad, dejó al señor Valdés. Ahí es donde el señor Valdés de Alianza por el Progreso se hace famoso. Ese que salió en la foto de Miami con las copas de champán, con los hijos de Acuña, ya ese se quedó como gobernador encargado, porque Acuña para dejando votados los cargos. Entonces, yo voy a proponer que la única manera en que un alcalde o un gobernador regional se retire del cargo sea por vacancia o por revocatoria, pero no por su voluntad, porque él, si ha sido elegido por el pueblo, tiene que terminar la gestión completa todos sus años. Allison se fue a ministro de Vivienda y tenemos el caso de George, que ahora quiere ser presidente. Entonces, yo, por ejemplo, tú dices, no puede ser que la alcaldía sea un trampolín. La alcaldía es un honor tan grande que uno tiene cuando el voto popular te lo otorga, ¿no? Entonces tú debes honrar ese encargo hasta el último día de la gestión que te tocó. Después esperas y postulas a lo que quieras, pero no dejas tirado tu cargo y desprecias el voto popular para irte a buscar otro puesto, según ellos, más importante, ¿no? Sucede, pero el tema, por ejemplo, de ampliar un año más, ¿no implica más bien que el gobierno municipal, gobierno regional, se aproveche más ese año para todas las vendetas, para todas las corrupciones que se ven en la mayoría de las municipalidades, en donde no tienen ni siquiera proyectos y lo único que hacen es colocar un busto de ellos? Entonces, ¿de qué sirve ponerlos un año más? ¿Para qué? ¿Para que roben más? Yo fiscalizo, esa es mi vocación, ¿ya? Me encanta fiscalizar, encontrar las infracciones, las busco, las encuentro, trabajo en ello. Entonces, desde el Congreso, en mí van a tener una congresista que fiscalice a los alcaldes, porque como tú bien has dicho, yo tengo experiencia en gobiernos municipales, a mí no me van a engañar. Y los congresistas tenemos 3 facultades: legislar, fiscalizar y representar. Y yo voy a enfatizar mi trabajo en la fiscalización. Yo voy a chequearle a los alcaldes, porque lo que tú dices es verdad lo que tú estás diciendo. Los alcaldes
o no gastan la plata. Hay alcaldes que no tienen capacidad para gastar, no saben gestionar. Hay otros que la gastan mal y hay otros que hacen tratos corruptos. Por esto, como yo sé cómo funciona, yo voy a fiscalizarlos. Que sea un año más o un año menos, el que quiere robar va a hacer todo lo posible por robar. Pero si desde el Congreso tienes una mirada que complemente a la Fiscalía, que complemente a la de la Contraloría, vamos a poder con la gente, con los vecinos, fiscalizar esos gobiernos municipales. Con la gente siempre, porque así lo he hecho. ¿Cuántos operativos yo he hecho a discotecas, a prostíbulos, a restaurantes cochinos? Porque los vecinos me han dicho. Si un vecino me cuenta que ha salido una rata del restaurante y no tiene foto, yo le creo al vecino. Y pin, voy y hago la fiscalización. Y si encuentro heces de roedores, efectivamente el vecino tenía razón. Entonces mi fiscalización la voy a hacer de la mano del vecino. Eso no lo dudes. Susel, pero ¿cómo vas a fiscalizar, por ejemplo, aquellos proyectos que desarrollan los alcaldes y los sobrevaloran? Un alcalde te puede decir, por ejemplo, el metro cuadrado de remoción de tal lugar, como en el caso, por ejemplo, de Cieneguía. Cieneguía abre el 2021 con su primer proyecto que para todo el pueblo, aquí en la Asociación Virgen del Carmen de Cieneguía, dice... Toda la gente pues se alegra, ¿no? Porque le van a remodelar una losa deportiva que ya existía hace 20 años. Pero el alcalde viene y dice, ¿sabe qué? Acá vamos a invertir 996,000 soles por esa losa deportiva. Cuando el metro cuadrado, lo valorizado de ese metro cuadrado está como 1,750 y tantos soles. Eso significa como, fíjate, el metro cuadrado, tú tienes experiencia de remoción de tierra, no pasa de $100. Y él está cobrando $400 más encima de eso. Si eso se multiplica por las 3,600 y pico municipalidades que hay, no solamente a nivel de Lima, distritos, ¿no? Claro, no, pero estamos hablando también hay centro poblado. Todo eso, o sea, considerando los centros poblados, considerando todo, estamos hablando de 3,618 más o menos. Imagínate, cuando yo entrevisté acá a uno de los candidatos de otro partido, le comentaba que la pérdida del erario nacional, si se desarrollaran solamente 12 proyectos en el año, por 4 años, imagínate, tendría el erario nacional 400,000 millones de dólares en pérdida, en sobrevaluaciones que se va y jamás la recuperas. ¿Cómo por ejemplo un congresista va a fiscalizar, va a decirme, oye, tal proyecto cuesta más, oye, tal proyecto cuesta menos? ¿Sabe qué? Me dijeron que esos eran microproyectos, cosas mínimas. O sea que 400,000 millones de dólares puede ser una cosa micro. Imagínate en una construcción como esto, por ejemplo, lo de Odebrecht y todo lo demás, la carretera esa que se fue para Brasil. Imagínate la burrada de dinero, la cantidad de dinero que se ha perdido. Eso a los explotadores de la minería ilegal. Por eso, ¿y cómo, por ejemplo, fiscalizarlo? O sea, ¿cuál es la chamba de ustedes? Ahí está. Me has hecho la pregunta más interesante que me han hecho hasta ahora. Porque ahí está el voto de la gente. Tú tienes que escoger al que sabe. No al más simpático, al que sabe. Yo sé. Entonces, cuando alguien no conoce las cosas, es como si entra una persona a una ferretería y ve una serie de cosas, ¿no? Y yo entro, pues, y no voy a saber para qué sirve nada lo que estoy viendo. Pero si entra un grafitero o un electricista, rápidamente sabe dónde tiene que buscar. Eso voy a hacer yo. Rápidamente entro, yo sé dónde voy a buscar. Sé qué contratos tengo que pedir, copia, y me la tienen que dar. Además, a cualquier ciudadano se la dan por acceso a la información pública. Entonces, yo sí sé dónde buscar. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver el contrato, vamos a ver los detalles. No es justo que los vecinos de todo Lima Metropolitana tengan que sufrir con veredas rotas que no las terminan de hacer, porque el segundo, el que perdió la licitación, impugna y se queda eso abierto, las ratas se salen, ¿cierto? Entonces eso no puede ser, tenemos que darle una solución legal a esa situación. Para eso vamos al Congreso.
Y por eso insisto en que sí se puede cuando tú sabes qué buscar. Pero cuando tú no entiendes de nada, ¿no? Entras a la ferretería y no sabes para qué sirven esos aparatos. Yo entro a la municipalidad, yo voy a encontrarlo porque sé buscar. Mira, cuando he estado en La Victoria vino a buscarme el alcalde que estaba a cargo del caso de Elías Cuba, ¿no? El centro de operaciones del robo era fiscalización. Vino el fiscal, me hizo algunas preguntas e inmediatamente conseguimos más pruebas. Nos fuimos al archivo y sabíamos qué buscar. Y el fiscal me dijo, mire doctora, no puedo contarlo porque es reservadísimo, porque es una organización criminal, ¿no? Entonces, hablamos, conversamos y dimos en el clavo. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos dónde buscar. El fiscal vino a pedirme apoyo, se lo dimos y logramos una prueba contundente más. ¿Por qué? Porque sabemos dónde buscar. Esa es la diferencia, amigo, por la que yo quiero entrar al Congreso, porque yo sí sé qué hacer. Susel, respecto al tema al tema de la corrupción que existe en las municipalidades con los traficantes de terrenos, en donde está involucrada no solamente los traficantes de terrenos, están involucrados la policía, está involucrado el Ministerio Público, la Fiscalía, por eso, y los mismos alcaldes. ¿Cómo quebrar ese estado corrupto que existe ahora no solamente a nivel de Lima, sino a nivel de todo el Perú? Así es que eso siempre ha existido por falta de orden, por falta de respeto a las normas. Yo voy a proponer la creación de un delito, de un tipo penal, para que vayan presos, o sea, con el suficiente número de años para que vayan presos los alcaldes que fomenten esta situación. Hemos visto con dolor cómo ese alcalde bueno que ha estado años, no sé cuántos años estaba en Chosica, dejaba y hasta promovía la titulación de las personas en zonas de riesgo. Ese tipo debiera estar en la cárcel, pero no existe el tipo penal. Aquel alcalde que promueva, por ejemplo, la titulación en zonas que sabe que es de riesgo, debe ir preso, porque la gente pierde sus casas, pierde su inversión, pierde su vida y la vida de sus seres queridos. ¿Y por qué lo hacía? Porque cuando a ti te declaran en emergencia, tú compras lo que sea sin ninguna formalidad. La declaración de emergencia es una llave para abrir tu caja fuerte y comprar y alquilar y todo. Entonces él sabía, en mi hipótesis, ¿no? Él sabía que si las ponía ahí y se caían con el huaico, que él sabía por dónde pasaba, le declaraban emergencia y entonces podía alquilar maquinarias, comprar materiales, todo libremente sin ningún concurso. Y ahí es donde se roba, pues. Ahí es donde se roba. Entonces también debemos ser muy estrictos para prevenir el tráfico de terrenos. Y eso también, mira, Puente Piedra es de locos. Puente Piedra, Caraballo, Santa Rosa, que son distritos chiquitos. Ancón también es chiquitito y tiene tráfico de terrenos. Entonces, eso también vamos a fiscalizarlo y le voy a levantar la alfombra a todos los alcaldes. A todos los alcaldes. Por eso yo me tomo en serio el tema de ser representante de Lima. Porque las otras regiones tienen sus representantes. Pero a Lima no la cuidan como debe ser. No le cuidan sus cuencas, no le cuidan sus terrenos, no le cuidan la intangibilidad de sus áreas verdes. Hay alcaldes que le dan permiso para construir en parques. No es uno, son cantidad de alcaldes que han construido cosas dentro de los parques, cuando eso es intangible. Bueno, eso lo investigaremos. Y a la hora de fiscalizar podremos parar de la mano de nuestros vecinos esas obras ilegales. Porque aquí en Lima se hace la teoría de los hechos consumados. Ya construyo la piscina, la gente va a estar contenta y dejo la piscina ahí. Sí, hermano, pero no podías hacerla tumbándote el área verde. Compra pues un terreno para hacer la piscina. Pero eso pasa en todos los distritos. Susel, respecto al tema de la titularidad de las propiedades, ¿cómo mejorarla, por ejemplo, para gente que tiene su propiedad, la adquirió y tiene problemas para poderse inscribir en el registro público? El registro público se ha vuelto un ente de burocracia, además, bueno,
para algunos... Bueno, tú ya viste en el caso Orellana que era una mafia. Uh-huh. Era una mafia, le quitaban las casas a las personas. Entonces, yo creo que registros públicos ahora ha mejorado mucho, indudablemente, ¿no? Ha habido una limpieza grande después del caso de Orellana, pero sí, mira, el tráfico de terrenos es muy importante y especialmente cuando hay gente que entra al municipio a robar a través de quitarle la tierra a, por ejemplo, el ejército peruano que tiene zonas y las invaden, y el alcalde ahí no coordina con la policía para evitar la invasión, porque la gente ya sabe. Por eso te digo, inteligencia y estrategia. Si tú, mira, al toque tú te das cuenta cuando una zona va a ser invadida, ¿no? La llenan de tiza alrededor, lo lotizan. Inclusive han sido tan frescos que han hecho carreteras clandestinas. Y ahora van a formalizar, por ejemplo, la que une Comas con San Juan de Lurigancho. Eso era una carretera clandestina. Entonces, por eso es que yo me voy a ocupar de Lima, porque hay congresistas que piensan que son senadores de la nación. No, a mí me van a elegir en Lima, yo voy a ocuparme en Lima de estos temas que tú has señalado, porque ahí está la mafia, ahí está la plata, son familias expertas en robarle terrenos al Estado. Que dicen, no, cuando mi tatarabuelo en la colonia recibió esa tierra, y mentira, todo está arreglado y en el Archivo de la Nación han modificado planos. Eso lo voy a ver y lo voy a impedir, porque de verdad no hay derecho con lo que hacen con la gente más pobre, que les venden terrenos que saben que no van a poder titular. Susel, además de tus planteamientos que van a ser fiscalizadores, ¿por qué los limeños deberían elegirte como congresista? Porque sé qué hacer en ese cargo, sé qué hacer en ese puesto, sé cómo utilizar las funciones del congresista para hacer respetar al ciudadano. Por eso. Y saben que cuando a mí me encargan un trabajo, yo lo cumplo, lo hago. Yo no tengo una carta de presentación de teoría, tengo una carta de presentación que son los hechos por los que yo me he hecho conocida por mi trabajo. Por eso me he hecho conocida. Entonces, yo voy al Congreso a trabajar, a fiscalizar para proteger a los vecinos de Lima, que son los que me van a dar su representación. Susel, aquí tuvimos otra candidata al Congreso por otro partido y nos comentaba ella, Mónica, no recuerdo el apellido en este momento, pero ella nos comentaba, por ejemplo, que el hecho de que los congresistas tengan un sueldo alto y una serie de gollerías detrás del congresista prácticamente lo desvinculaba de la realidad, los metía en una burbuja y el congresista pues se olvidaba de todo, entonces estaba metido en una burbuja y él no sabía pues la realidad de la población, ¿no? Y eso es lo que de repente ha delegitimado al Congreso, que en realidad entran y no hacen nada. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Debería reducirse el sueldo de los congresistas, llegar solamente a un sueldo que les permita vivir decentemente, pero hacer una labor pública? Así es, yo estoy de acuerdo, porque mira, por ejemplo, ¿cómo es posible que los congresistas por Lima hayan cobrado instalación? Eso es inaudito. O sea, tú vives aquí en San Juan de Miraflores y cobras por instalarte. ¿Qué te has instalado? Si lo único que tienes que llevar es tu laptop, que acá la muevo, ¿no es cierto? Y en mi mochila llevaré algunos lapiceros, un par de cuadernos. ¿Qué más necesito? Yo creo que, de verdad, la seguridad. O sea, yo ¿a quién le tengo miedo? Yo no ando con seguridad. A mí me han amenazado de muerte, no una, varias veces. He tenido que comprarme con mi plata mi chaleco antibalas, con mi plata mi casco antibalas, para operativos bien complicados donde habían informes de inteligencia que decían que me iban a matar. Y no me he muerto, pues. ¿Por qué? Porque hago las cosas con estrategia y con inteligencia, me cuido. Yo no voy a necesitar 2 policías que le voy a quitar a los vecinos para que los cuide. No necesito que me cuide un policía. Y en caso que yo necesite un policía, lo pagaré con mi sueldo. ¿Pero por qué lo cuida? Susel, entonces,
Entonces impulsarías la ley para que los congresistas reciban un sueldo más bajo y esto de repente los ayude a acercarse más a la población. Y mira, otra cosa, es que la gente me conoce porque yo estoy en donde están los problemas, en la calle. Yo nunca he dirigido un operativo desde mi escritorio. Es más, yo nunca uso sastre ni nada, porque siempre uso borsallis, porque mi trabajo es caminar por la calle, donde están los problemas. Entonces, en ese sentido, van a tener a una congresista que tiene calle. Porque yo voy, antes de hacer un operativo, yo voy a ver el sitio a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Cada hora del día, la ciudad es como una selva. Tiene unos animales diferentes. A una hora cantan unos pajaritos, a otra hora cantan los monos, a otra canta, se escucha el ruido de los linos, ¿no es cierto? Igualito es la ciudad. Para hacer un operativo me ha amanecido varias veces encontrar el horario exacto. Por ejemplo, para el reordenamiento de la avenida Aviación lo hicimos el Día del Padre en la noche. ¿Por qué? Porque no iba a haber nadie. Y liberamos la avenida Aviación en conjunto con Lima, sin nadie de heridos ni nada. Porque también hay que saber la oportunidad. En ese sentido van a tener una congresista que esté en la calle. Respecto a la renovación por tercios, ¿cuál es tu planteamiento, Susel? Totalmente de acuerdo. A la mitad, una renovación por tercio. Congresista ocioso o mentiroso, a la calle. La gente lo va a votar. Y ratificará a los que han visto que estén trabajando. Y en el caso de la vacancia presidencial, ¿debe ser vacado un presidente o debe caer el presidente solo y el sistema se mantiene sin que se afecte, como lo que ha ocurrido hace poco, ¿no? Se cayó Vizcarra y el sistema como que prácticamente se detuvo y ahí estamos, mira, condenados con Sagasti, que sigue haciendo la cosa todavía no muy bien, ¿no? Bueno, en tu opinión, pero en mi opinión sí lo ha hecho muy bien, porque la denuncia de las vacunas, él mismo ha intervenido rápidamente y apenas tuvo la noticia criminal, se la pasó a la fiscalía. O sea, a mí no me parece lento, todo lo contrario. Nunca nadie se ha metido con las vacas sagradas. Mira, imagínate, Aguinaga de Fuerza Popular, del Fujimorismo, se ha vacunado, porque dice que él era médico, asesor, y su mujer, ¿dónde está la mano dura de Keiko? Él tendría que salir de la competencia electoral, tendría que salir. Susel, Alianza para el Progreso también. Susel, tu punto de vista sobre la ley de la usura, contra la usura financiera. Mira, los bancos, las cooperativas, inclusive estas tiendas por departamento que tienen tarjetas, tienen unos intereses leoninos. Criminales. Y creo que tiene que regularse. Además, la Constitución yo creo que sí lo permite, porque hablamos de una economía social de mercado. Es decir, tiene que intervenir. Esa es la diferencia de un partido de centro, ¿ya? Que no quiere ni la estatización ni el libre mercado salvaje. Nosotros ponemos al centro a la persona. Y en ese sentido, ponerle algunos topes estaría bien. Porque de verdad que es un abuso. Sagas a Falabella, Ripley, etcétera. Yo eliminé mis tarjetas, porque de verdad que era un robo. Entonces yo creo que eso tiene que arreglarse. Y otra cosa sobre los intereses, mira qué desgracia. Solo la doctora Marianela Ledesma, y no me acuerdo del otro vocal, pero de la doctora sí me acuerdo, votaron a favor de que la Telefónica pague los intereses. Más de 700 millones de soles. Los demás miembros del Tribunal Constitucional le han perdonado esa deuda a la Telefónica. Eso es inadmisible. Hay que tener mucho cuidado y visión para elegir bien a los miembros del Tribunal Constitucional. Así como la doctora Ledesma, que fíjate tú, ha votado decentemente sobre ese punto. Pero los otros, ¿no? Terrero, Sardón, que son más tirados a la derecha, le han perdonado a la Telefónica más de 700 millones de soles. Eso no es justo. Tenemos cosas que elegir un buen Congreso, porque el Congreso
Congreso elige a los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, imagínate, ya con esa sentencia del Tribunal Constitucional, ya las grandes empresas les va a llegar a pagar o demorarse. ¿Y eso por qué ha sido? Porque han sido los congresistas que formulan un libre mercado salvaje y que más bien protegen a la empresa de sus deudas del Estado. Por eso nosotros, que ponemos al centro a la persona, queremos una situación de economía social de mercado, de manera que pueda tener elementos para intervenir. Susel, en el tema de la ley contra la usura no se está tocando, por ejemplo, el hecho de que una persona, cualquiera que se endeude, le hacen pagar los intereses futuros, se los traen ahora al año 1. Por decir, tú te compras un vehículo financiado a 5 años y te traen todos los intereses del año 5 al año 1. Tú empiezas a pagar todos los intereses más altos y cuando termina casi en nada. Eso, por ejemplo, yo no sé cómo es que cómo es que se aprobó este esquema para que el financiamiento sea de esa forma. Eso, por ejemplo, atenta contra cualquier persona que quiera comprar algo a crédito. ¿Cuál es tu posición frente a este tema? Yo estoy convencida que el Estado hay ocasiones en que tiene que intervenir y tiene que regular. Y eso no puede ser. No puede ser. Hay tasas obscenas en los créditos. Obscenas. Entonces, sí, el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque el mercado no se regula solo. Eso es una mentira de la gente de ultraderecha, ¿no? Como Hernando de Soto, como López de Aliaga, ¿no? Como la misma Keiko, que piensan que el mercado regula. Negativo, el mercado no regula. El Estado debe intervenir en determinadas situaciones. Y veo que se está acabando el tiempo de la... Sí, Susel, solamente para terminar la entrevista, con la bajísima aprobación que tienen los congresistas ahora, ¿cómo poder gobernar? O sea, es muy complicado. Ahora, por ejemplo, se van a tener que hacer alianzas en el Congreso para poder sacar adelante las leyes que el Perú necesita, pero ahí empiezan nuevamente las repartijas. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, todo depende del votante. Los peruanos han puesto ese Congreso. Entonces yo le exhorto a los oyentes que tienes, a tus televidentes, que vean bien quién es por el que vas a votar. Que lo estudien, que vean su currículum, que vean qué han hecho. Porque lo que tú dices es clave. Nuevamente vamos a estar en el mismo problema, otra vez, con congresistas que en plena pandemia en Iquitos se van a chupar como este pata de Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, esos irresponsables queremos en el Congreso. Hay que ver bien por quién vas a votar, por favor. Ya no, si no quieres votar por mí, busca otra alternativa, pero fíjate en su currículum, en su trayectoria y en su prontuario, porque hay congresistas prontuariados, como el hermano de Acuña, y todavía no lo desaforan. En el plan de gobierno del Partido Morado habla de que vamos a tener se debe asegurar el acceso gratuito y universal a una educación de calidad. ¿Cuál es el planteamiento, así de manera rápida, Susel, sobre esto y sobre educación vial y seguridad vial que no existe en el Perú? Mira, la seguridad vial sí está normada.